David Rojas, el fantasmólogo, presenta Historias de fantasmas. Historias de fantasmas no es únicamente un concepto más sobre fantasmas y casas embrujadas, sino una aventura inolvidable a través de lugares y eventos misteriosos e inexplicables que desafían el entendimiento humano. Presentados magistralmente por uno de los investigadores paranormales y sobrenaturales más prestigiados de México y Latinoamérica, David Rojas el fantasmólogo, pianista, conferencista, piloto aviador, productor, director y, por supuesto, fantasmólogo. David te explica en cada episodio sus experiencias aterradoras con brujas, fantasmas, milagros paranormales, aeropuertos encantados y mucho más. Así es que siéntate y prepárate para adentrarte al universo inexplicable, sobrenatural y escalofriante de Historias de Fantasmas. Hola, ¿qué tal? Ya son las 8 de la noche del miércoles 18 de septiembre. Y este es el capítulo número 12, el capítulo final de la primera temporada de Historias de Fantasmas. Y no saben el gusto que me da que me estén acompañando aquí todos las fantasmitas, los fantasmitos y todos quienes nos han seguido desde una aventura que empezó hace unos 3 meses aproximadamente, en donde hemos estado haciendo todos los miércoles diferentes temas, diferentes capítulos, evidentemente orientados a todo lo que es lo inexplicable, lo que ha sucedido durante mis 24 años, ya casi 25, de investigar el fenómeno como fantasmólogo. Este programa para mí es muy especial, de hecho lo tuve que preparar muy cuidadosamente, ya que aunque no es totalmente sobre algún video, alguna aparición que haya documentado, pero sí es algo que me ha marcado, me ha obsesionado, digamos, la palabra correcta desde que estaba pequeño. Eh, Cuando estaba muy chico, yo tenía una obsesión sobre el famoso Titanic. Cuando se estrenó la película, evidentemente fui a verla, la de Jimmy Cameron, que es un extraordinario director de Hollywood. De hecho, él fue el que detonó su carrera con aquella película del Terminator con Arnold Schwarzenegger. Y él también, por alguna razón, ha tenido una fijación con el Titanic. El Titanic es una leyenda, no es el barco o el transatlántico más grande que haya existido. De hecho, actualmente hay transatlánticos 3 veces más grandes que el Titanic. Pero
estamos en el siglo XXI. Esto sucedió a principios del siglo XX. Estamos hablando de hace 113 años. Ah, quisiera comenzar, como siempre me ha gustado, tener un poquito de un background de lo que les voy a presentar. Y todo empezó a principios del siglo XX, por allá por 1900, 1890 y tantos. Los viajes de Europa, todo lo que es principalmente Inglaterra, España, Portugal, Francia, Irlanda, toda esa zona de Europa, digamos del oeste de Europa. Para llegar a América tenían que cruzar el Océano Atlántico. Entonces llegaba uno, pasaba por lo que es Newfoundland, en español es Terranova, que por cierto uno de mis primos favoritos que vive en Canadá, Carlos Roldán, hizo su carrera en St. John's, en Terranova. Él es español, pero vivió toda su vida en Canadá. Bueno, ese viaje se hacía en veleros, eran barcos con el casco de madera, o sea, eran prácticamente peligrosos, lentos, si llegaban a tener alguna colisión, que generalmente las colisiones de los barcos era o por un choque con otro barco que viniera en la misma ruta, o llegando a tierra, ¿no? Hay veces que había arrecifes, etcétera. Entonces ahí se rompían los cascos de madera, etcétera. Entonces vino una revolución naviera y los líderes era una compañía inglesa que era la Cunard. Cunard era una empresa naviera que fue la que, digamos, no inventó, sino la que puso en servicio los barcos de casco de acero. ¿Qué significaba? Que eran más seguros, que eran mucho más rápidos porque era propulsado por medio de calderas de vapor. El vapor lo que se hacía era que se le ponía carbón, hacía una combustión y movía las hélices. Entonces, pues qué diferencia, ¿no? O sea, no era como aquellos veleros que relativamente avanzaban dependiendo de la, del tiempo. Había viento, avanzaba, no había viento, pues no avanzaban o avanzaban muchísimo más lento. Aquí no, aquí eran uh, con su propia propulsión. Ok, uno de los grandes, digamos, accionistas era JP Morgan, que era un tipazo, señor, o sea, era uno de los hombres más ricos del mundo en esa época, hablando de principios del siglo XX. JP Morgan tenía unas acereras y de ahí compró
una gran cantidad de acciones para construir unos transatlánticos que eran extremadamente rápidos y esto los hizo muy solicitados en esa época. Yo creo que han escuchado hablar de Lusitania, del Mauretania, que son los barcos o transatlánticos que tenían una velocidad promedio de 30 nudos. 30 nudos. Un nudo es el equivalente a una milla, o sea, 30 millas a la hora, lo cual era un viaje de aproximadamente entre 8 y 10 días desde Inglaterra o Irlanda, o incluso desde Francia, que era un conglomerado ahí de sitios de donde podían venir. Entonces, en lo que uno venía hacia América, el otro ya iba de regreso. Y viceversa, cargaban correo, que en este caso era lo que llamaban el correo, ellos era también mucho de cargo, lo que es ahora, no sé, a lo mejor DHL o qué sé yo, ¿no? Alguna otra estafetas y Mercado Libre y todo eso, ¿no? Pues esto era él. Y por eso se les ponía las siglas de RMS, o sea, era el RMS Lusitania, el RMS Mauretania. Me acabo de enterar también, ahora que hice la investigación a fondo, que había otro que se llamaba la Aquitania, también de la empresa Cunard. Pero era el RMS, que quiere decir Royal Mail Ship, o sea, el barco o transporte real del correo. Pero no se limitaba, como ya era de casco de acero, no se limitaban a llevar únicamente mensajería o correos, cartas, qué sé yo, bonos, cosas que mandaban de Europa a América y viceversa, sino que ya lo convirtieron en pasajeros. Lo que pasa es que el Lusitania, el Mauretania y el Aquitania, que eran los tres gemelitos, eran muy rápidos, pero eran algo incómodos. Algo incómodos. O sea, evidentemente, como en todos lados, había primera, segunda y tercera clase, ¿no? Primera clase era con unas comodidades bastante aceptables, no lujosas. La segunda clase estaba un poco más abajo en cuanto a la altura del barco. Y la tercera clase siempre la ponían en la parte más baja. ¿Por qué? Porque era la más solicitada. Entonces, como eran muchos los de tercera clase, tenían que ponerlos en la parte baja para, digamos, para nivelar la flotación de los barcos. La tercera clase era terrible en los Cunard, que pues casi, como había mucha migración, ¿no? Sobre todo a Nueva York, que era su principal entrada a América, pues había algunos que se tenían que ir parados todo el viaje, imagínate, parado 10 días. No tenías prácticamente dónde sentarte, los baños los tenían que, no sé, un baño para 100 personas, entonces lo tenían que compartir. Y esto lo cual era algo
fuera de contexto. Entonces, Bruce Ismay, un visionario y también un tipazo, también que era coleccionista de arte muy, muy rico, fundó la White Star. Digamos que White Star y Cunard eran los competidores. Se peleaban el pasaje. Decía Cunard, bueno, tu velocidad máxima, que la de White Star era de 20 nudos, el otro avanzaba a 30. Pero resulta que White Star tenía unas bajo la manga. También tenía unos gemelitos de 3. ¿Cómo le llaman? A lo mejor no son gemelos. Gemelos son 2. Triates. Les llaman triates. Como le quieras llamar. Eran 3. El Olympic, el Gigantic y el Titanic. Oh, gran diferencia. Uno de los principales accionistas para fundar la White Star y para hacer estos monstruosos barcos. Digo, la palabra monstruosos es de gigantescos, ¿no? No de feos, al contrario, eran hermosos. Estaba John Jacob Astor. John Jacob Astor, el dueño de las cadenas de hoteles, el Waldorf Astoria, y también uno de los hombres más ricos, posiblemente el más rico que abordó el Titanic aquella noche del 10 de abril. No, perdón, fue de día cuando se abordó. 10 de abril de 1912. John Jacob Astor acababa de llegar de una luna de miel que había tenido con su nueva esposa, y se dieron cuenta de que ella, Madeleine Astor tenía 18 años, estaba embarazada. John Jacob tenía 48 años en ese entonces, y pues qué mejor que irnos en el Titanic. Y quería regresarse John Jacob Astor a New York. Le urgía, porque como estaba esperando un heredero, tenía que llegar para ponerlo en su testamento y que heredara la grandiosísima fortuna de miles y muchos miles de millones de dólares, de libras esterlinas. Tenía propiedades en todo el mundo. Y se embarca en el Titanic. JP Morgan también. De hecho, él quería comprar una gran cantidad también de acciones del Titanic, pero Bruce Ismay no quiso, ni John Jacob Astor. Dijeron, no, dice, tú eres casi dueño de la Cunard, es uno de los accionistas, y quieres tener la White Star también, pues no puedes tener monopolio. Se rehúsan, pero pues evidentemente era uno de los hombres más ricos del mundo. Esto no quiere decir que se van a enemistar. Pero en el Titanic, en su viaje inaugural, lo que llaman el Maiden Voyage, venían de los hombres más influyentes del mundo. John Jacob Astor, JP Morgan, Bruce Ismay,
Benjamin Guggenheim. Y evidentemente, pues, Bruce Ismay era el dueño o presidente de la White Star. Entonces era como que él manda más. Y por ser el viaje inaugural, invita al diseñador, al que hizo el diseño del barco. 11 pisos, 3 hélices, casi todos tenían 2, tenía una flecha arriba, o sea, tenía las hélices eran en forma de triángulo. Y creo que por ahí tenemos fotos, ¿no, Sofía? De lo que estoy platicándoles ahora mismo. Y viene, pues, evidentemente con la Madeleine, su nueva esposa, el señor Astor. Y también viene Thomas Andrews. ¿Quién era Thomas Andrews? El diseñador. Se sabía el barco de memoria. O sea, hablemos que es un barco que si lo hubiéramos podido sacar del agua y lo hubiéramos levantado en esta forma, en una forma vertical, hubiera estado más alto que el edificio Empire State, que en ese entonces era el edificio más alto del mundo. Pueden imaginarse ustedes la longitud de este barco. De hecho, no lo pudieron hacer más largo porque había sitios como era Normandía, como era Liverpool, como era, no sé, Southampton, que precisamente de ahí zarpó el Titanic. Pero había otros lugares más pequeños y no cabía el barco. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vámonos hacia arriba. Entonces eran 11 pisos, estaba de lo largo posiblemente de 3 o 4 campos de fútbol americano. Tenía corredores, tenía muchísima comodidad. Contrario al Lusitania, al Mauretania y al Aquitania de la Cunard, le dicen, ok, tú eres más rápido, pero yo soy más lujoso, más grande y más seguro. Entonces, cuando se diseñó el barco por Thomas Edwards, no, Andrews, perdóneme, es que me confundo con el capitán Edward Smith. Thomas Andrews, la tercera clase tenía como cubículos, o sea que una familia podía caber ahí, tenía su baño propio, en otros eran camarotes chiquitos, posiblemente con 2 camas o 4 camas, como literas, pero era muchísimo más cómodo que el Lusitania o sus hermanos. Y pues evidentemente tenían digamos que una afluencia de pasajeros mucho mayor. Por ahí también tenemos, Sofía, un póster donde están anunciando que vaya la gente al Titanic. Ya no tenían que ir así casi como si estuvieran en una crujía, ¿no? Ya se podían acostar, tenían una especie como de cortinillas que les daba cierta privacidad. Segunda clase, pues eran mucho más amplios, tenían agua caliente, agua fría, qué sé yo, y lo que es la primera clase era un Waldorf Astoria flotante, o sea, un hotel de lo más lujoso,
caoba, mármol francés, chapa de oro. O sea, ahí no repararon en gastos. Tenía tinas de baño con las llaves igual chapeadas en oro. Tenían en las habitaciones de los millonarios, tenían un cuarto al lado para sus sirvientes, para sus, digamos, para sus asistentes. Em, tenían am, tinas, tinas romanas, tenían gimnasio, tenían albercas, tenían, bueno, o sea, me puedo quedar corto en todo lo que tenían de lujo. Entonces, ese fue la forma como empezaron a competirle a la Cunard. Y en una conferencia de prensa, el mismísimo Bruce Ismay dijo, además de que tenemos el barco más grande del mundo, más seguro del mundo, más cómodo del mundo, este barco ni Dios lo puede hundir. No se puede hundir, es inundible. No es, bueno, no cabe en nuestra cabeza que este barco pudiera hundirse porque además tenían el casco, la quilla, o sea, lo que es la parte que va abajo del agua, tenía doble piel, o sea, doble piel de acero. Quiere decir que si llegaran a chocar con algún arrecife o con algún, qué sé yo, con otro barco, o lo que fuera. Entonces, se podía inundar esa parte, pero había aire entre las dos pieles y se inunda, pero aquí ya se detiene. Además, tenía varios mamparos en la línea de flotación, lo que viene abajo del agua. Tenía, eran 11 diferentes compuertas y cada compuerta tenía una puerta automática que si en caso de que chocaran contra algo se inundaba esta, ¡bum!, bajaba una puerta y ya no se pasaba el agua a la siguiente. Y así sucesivamente. 11. Pero esto fue diseñado para que si rebasaba 5 compuertas, que era imposible, entonces el barco se podía hundir. Pero ni pensarlo, o sea, digo, ¿cómo? 5 compuertas inundarlas, pues no, imposible. El barco con sus millonarios y era prácticamente una aventura, ¿no? Es como subirse, no sé, en o como lo fue subirse en un Concorde por allá por los, fue más o menos por los 80. Yo llegué a ver el Concorde aquí en la Ciudad de México. Nunca viajé en él, costaba como $2,000 el viaje de aquí a París. Claro, lo hacían como en 2 horas y media. O sea, lo que hago de aquí a Querétaro, ¿no? En mi camioneta, ¿no? Era un portento enorme, precioso. Uno de los detalles curiosos es que además de que era precioso y que era muy seguro, tenía nada más 3 chimeneas. Bueno, tenía 4, pero funcionales eran 3. Si se dan ustedes cuenta, el Titanic, la cuarta chimenea, era de adorno, no servía para nada. ¿Para qué era? Que se viera más padre, se viera más bonito. Entonces, para ellos era la ostentosidad y todo esto era algo muy importante.
Un par de días antes de que zarpara, posiblemente un poco más, posiblemente una semana o dos antes de que zarpara el Titanic, de Southampton hacia Nueva York, para que se den ustedes una idea en lo que es el archipiélago de la Gran Bretaña. En Inglaterra hay una bahía y justamente ahí está Southampton. Y en todo lo que es la zona de Inglaterra y del Reino Unido, hubo una huelga de carboneros. ¿Cuáles eran los carboneros? Todos los que proveían el combustible para los motores que eran de vapor, tenían que echarlo en unas calderas para que ardiera, pero resulta que una semana antes se ponen en huelga. Y el ingeniero Ismay y el ingeniero Andrews decían, no puedo detener el viaje, ¿no? No se puede. Es el viaje inaugural, hemos hecho de todo, nos costó millones y millones de libras esterlinas, que por cierto un viaje en tercera clase era de 6 libras, 6 libras esterlinas en 1912. Y 6 libras esterlinas por ese entonces eran aproximadamente como 5,000 pesos para ir de Inglaterra a América, a los Estados Unidos, a Nueva York. Bueno, ¿y ahora cómo nos vamos a ir? ¿No hay carbón? Entonces lo que hacen fue una movida muy astuta, que a todos los barcos de la misma línea, de la White Star, le sacan el carbón y lo meten al Titanic. Pero para manipular el carbón, como eran cantidades industriales, o sea, de carbón eran toneladas, tenían que mojarlo antes, porque si se frotaba constantemente, estaba seco, podía haber un incendio. ¿Qué pasó? El 9 de abril hubo un pequeño incendio. Ahí ya empezó la mala, digámosle la mala suerte. Logran apagar el incendio, lo mojan, qué sé yo, para que no vuelva a suceder, y zarpan rumbo a Normandía, Cherbourg, precisamente en Francia. Está Francia, Normandía está ahí mismo en Francia, que se hizo muy famosa esta playa o esta costa, porque fue donde desembarcaron los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para derrocar y sacar a Hitler, el peor monstruo que ha habido en la humanidad. Y con mis respetos para los alemanes, que yo les tengo un gran cariño, tengo amigos alemanes, amigos noruegos, amigos suecos, pero bueno, esto ya corresponde a otra historia que ya les contaré más adelante. Llegan prácticamente el mismo día porque zarpan temprano del día 10, llegan a Cherbourg en Normandía, dejan algunas cosas, suben más pasaje, qué sé yo, y luego se van a Irlanda, a Queenstown, que por cierto, como un dato curioso también, la armadora de la White Star estaba en Irlanda,
Belfast. Y bueno, es su segunda parada, llegan al día siguiente, o sea, al día 11. Y cuando llegan a Queenstown, es la última parada, bajan pasaje, suben pasaje y ahora sí era el viaje final hacia Nueva York. O digámosle el viaje inaugural. Cuando salen de Southampton, iban equipados, tenían, aunque el barco tenía capacidad para 65 botes salvavidas, dejan nada más 20. Dices, 20 para 2.200 pasajeros, que por cierto, llevaba la mitad de la capacidad el Titanic. Porque cuando fue la huelga de los carboneros, muchos como que ya no compraron boleto. Hubo algunos otros de que sintieron que esa afirmación que había hecho Ismay de que este barco es ni Dios lo hunde, fue como un desafío y no les gustó. Había mucha gente muy ortodoxa, no les gustó. Entonces se dan cuenta de que van con la mitad de pasaje. Ellos, evidentemente, pues hacen promociones como el promo que acabamos de ver ahí del Titanic, que súbete, que muy cómodo, muy seguro, muy todo. Pero pues bueno, al final del día, ya cuando están en Irlanda, en Queenstown, el 12 de abril zarpan rumbo a Nueva York. Era un viaje aproximado de, digamos que de unos 7, 8 días. Todo iba bien. El barco se comportaba bien. Aparte llevaban un capitán de lujo, uno que ya había ascendido a comodoro. El comodoro, digamos que es el más alto nivel de los capitanes de los barcos. Y esa virtud se le daba únicamente a los que ya tenían muchos años y el capitán Edward Smith ya tenía navegando con diferentes empresas navieras desde que tenía 13 años. Ya. El señor, de hecho, era su último viaje, ya dijo, se acabó. Había capitanado el Olympic, había capitanado el Gigantic y ahora le dieron la oportunidad de ser el capitán del Titanic. Todo va en regla. Empezaron a navegar a 20 nudos, que era la velocidad promedio. Pero con eso de la huelga de carboneros, pues evidentemente el hacer el traslado de un barco a otro y de cargarlos y de mojarlos y que el incendio y que lo apagaron y que todo eso, perdieron un poco de tiempo. Y el capitán Smith no quería llegar tarde a Nueva York, entonces le metió segunda y posiblemente hasta tercera. No se podían detener en ningún lado. Tenía que llegar a Nueva York lo más pronto posible. 18, 19 de abril. Pero resulta que conforme van acercándose hacia lo que es América, que vendría siendo hacia el suroeste,
empiezan a llegar reportes de témpanos de hielo. Había unas placas que le llaman las gruñidoras. Son unas placas que les llamaban gruñidoras porque cuando chocaban una con otra, se oía como un gruñido, como de un, a lo mejor de un tigre, un león o algo así. Entonces, pero no nada más era eso era lo de menos. Había icebergs. Y los icebergs, los témpanos de hielo, tenían una altura por muy baja de un edificio de, no sé, 6, 7, 8 pisos, afuera de la línea de agua. Por ahí tenemos la foto que nos pone Sophie. Esta es una ilustración de lo que nosotros vemos, lo que está arriba de la línea de flotación, es el iceberg, pero lo que vemos. Y todo lo que está abajo es el témpano gigantesco, que es muchísimo más grande que el mismísimo iceberg. Entonces, pues todo el mundo compartía, los ricos, pues ya sabes, fumando el habano, con el coñac, y reciben una alerta de un barco llamado el Californian. Y el Californian dice que recibió avisos de que había una muralla de icebergs, que era muy peligrosa que bajaran. Para este entonces eran de los pocos barcos que tenían el telégrafo o radio inalámbrico de la marca de Marconi, que fueron los que sacaron los radios inalámbricos. Antes, para comunicarse de un barco a otro o de comunicarse con tierra, eran como unos faros que tenían como unas persianas, se abrían, se cerraban, las movían con una palanca y eran como luces, destellos de luces, que era una clave Morse. La clave Morse eran puntos y líneas. Entonces, cuando era un rápido eran puntos y cuando lo hacían esto, más lento era una línea. Entonces había como telegrafistas, como expertos en clave Morse que tenían que anotar lo que le decía el otro barco. Era un relajo terrible. Y estos no, ya tenían lo más avanzado en tecnología de comunicación. Y le dice, bájale porque hay peligro. Y el radiotelegrafista, digamos, del Titanic, sí, gracias, gracias, perfecto. Y estaba muy ocupado porque como había muchos, um, gente, mucho dinero que tenía, por ejemplo, el señor Astor o JP Morgan, que tenían Ismay, el mismo, y muchos más de los que había en el Titanic, mandaban mensajes a sus empresas, cuestiones de negocios, a ver cómo estaba la bolsa de valores en Wall Street. Entonces le llegaba una pila de este tamaño al telegrafista. Entonces otra vez le volvió a hablar del Californian, que era como un barco fantasma. Después ya no se supo mucho del Californian. De nuevo, bájenle a la velocidad, si pueden. Nosotros nos vamos a estacionar porque está muy peligroso lo de los témpanos. Era una noche preciosa, estrellada como nunca. El mar calmo. ¿Qué le va a hacer al insumergible? Nada. Sí, recibido. Y deja de estar molestando porque estoy ocupado. Estoy mandando mensajes del señora fulana de tal para ver si sus hijitos ya se durmieron.
Entonces, grave error. Dice, ok, yo ya les avisé. Y el radiotelegrafista, como ya se había estacionado, digamos, inmovilizado, el Californian, se va a dormir, literalmente. Y estaba a 5 millas, muy cerca. Justamente empiezan a buscar los binoculares, porque en este entonces no había radares con los barcos actuales, ¿no? Había en la parte del frente del barco, había un mástil enorme, tenía una canastilla arriba y había lo que llamaban los vigías. Y tenían que estar ahí día y noche, se turnaban cada determinado número de horas. Y empiezan a buscar los binoculares y dónde están los binoculares y dónde quedaron y cómo quedaron y nada, y los binoculares por ningún lado. Eran binoculares de muy específicos, ¿no? Tenían la capacidad de ver con más claridad en la noche, lo que hoy llamamos el night vision, en mucho más primitivo, pero podían ver lo que había lejos. No había. Igualmente, ¿en dónde están los chalecos salvavidas? Nunca le instruyeron a los pasajeros en dónde estaban los chalecos salvavidas. Entonces, 11:40, 14 de abril 1912. De repente, el vigía empieza a sonar la campana y decir, iceberg enfrente, y adormilados todos, y pues nunca se esperaron que iban a ver un iceberg enfrente de ellos. Entonces, en el puesto el control, el puente, resulta que el capitán Smith, igual, con la confianza y con todo, no se sabe si estaba o conviviendo con los millonarios o ya se había ido a su camarote a descansar un rato y había dejado el segundo de auto. Entonces el protocolo, iceberg enfrente, iceberg, lo tenemos encima, favor de virar. Entonces mete la reversa, que es poner las hélices de los motores para que en lugar de que empujaran el barco hacia adelante, lo empujaran hacia atrás. Y viró el barco, lo que es la proa, que es la punta del barco, hacia la izquierda, porque el iceberg lo tenían justamente enfrente. El momento en que hace eso, el barco no hace nada. Iban con una velocidad tal de que aunque viraran, era tan grande el barco que apenas fue perceptible que se empezó a mover a la izquierda y en reversa. Pero la parte de la quilla de abajo del barco pega o roza más bien contra el iceberg y le empieza a hacer una rajadura, como si fuera un abrelatas. Pero eso no fue lo peor. Llegó hasta el cuarto compartimento, pero como el barco estaba virado hacia la izquierda y lo habían puesto en reversa, ahí viene de regreso, empieza a rebotar contra el iceberg y llega y se inunda el quinto compartimento. En un barco de esa magnitud, un golpe, un rozón con un iceberg no se nota, pero sí hizo un daño más allá de lo que se imaginaba.
Entonces llega el capitán Smith, endereza, vira el barco hacia el otro lado para que en lugar de que fuera dando tumbos contra el iceberg, la proa, entonces ya se separa, pero ordena parar los motores. Entonces el Titanic se queda inmóvil. Hay algunos de los pasajeros que se levantaron, salieron, se subieron. ¿Qué está pasando? Y corre él con el capitán Smith, el diseñador, Thomas Andrews, y le dice, inmediatamente ve a ver el daño. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? Fue toda una serie de acontecimientos que si el barco no lo hubieran virado hacia la izquierda, que fue lo que causó la rajadura, y le hubiera pegado de lleno así de frente al iceberg, no se hubiera hundido. Si hubieran caído algunos de las camas, si hubiera, qué sé yo, si hubiera caído la losa, pero hubiera rebotado, no se hubiera hundido. Y si hubieran virado, hubieran traído los catalejos, los binoculares, y hubieran visto el iceberg un minuto antes, lo hubieran librado sin ningún problema. Todo fue una serie de errores. El problema de que no le hicieron caso al radiotelegrafista del Californian, no bajaron la velocidad, el otro que se fue a dormir, el otro que ya estaba cansado, que estaba mandándole mensajes a los niños de los ricos. Y para colmo, solo había 20 botes salvavidas, de los cuales únicamente se abordaron 17. Había un bote del Titanic, tenía capacidad para 45 tripulantes o pasajeros, 45 en cada bote. Había botes en que únicamente había 14, 16 personas. ¿Por qué no se subieron más? Porque muchos pensaron que había sido una falsa alarma. Ok, pegamos contra un iceberg, se inundaron 2, 3 compuertas, líneas de flotación, compartimentos, pero no se va a hundir. Ni Dios lo hunde. Pero resulta que sí. Cuando regresa Thomas Andrews le dice al capitán Smith, le dice, esto está feo. ¿Qué tan feo? Muy grave. ¿Qué tan grave? Mortal. ¿Cuánto tiempo tenemos? Lo máximo, 2 horas. Un barco de 50,000 toneladas, de 11 pisos, que en 2 horas se iba al fondo del mar. Y justamente aquí es en donde entra el tema de los botes salvavidas, porque llevaban pocos tripulantes, porque fue tal la estampida de algunos, sobre todo los de tercera clase, muy contrario a lo que piensan algunos, o como venía la película, que los encerraron bajo llave. No, no, no. Lo que pasa es que los que tuvieron más oportunidad son los que estaban más arriba, más cerca de los botes, pero los que estaban en la tercera clase, había tantos pasadizos, tantas compuertas, tantos lugares que no sabían a dónde ir. Y muy, muy acertadamente, y esto sí se lo reconozco a Jimmy Cameron en la película, que dice, sigan las ratas. Porque siempre en todas las hay ratas. Y evidentemente, aunque era un barco nuevo, pues se subían las ratas ahí, ¿no? Había comida y bueno.
Las ratas saben por dónde irse porque saben dónde está la salida. Algunos empiezan a seguir, los otros dijeron, no, vente, vámonos por aquí, no, vente, vámonos por allá. No sé si vieron por ahí también una película muy de catástrofe en el mar que se llamó La aventura del Poseidón, que es un barco que una ola lo voltea al revés. Igual, sigan las ratas. Y sucede lo impensable. Si se hubiera salvado una compuerta, en lugar de haber sido 5, hubieran sido 4, las inundadas, o 3, se hubiera salvado el barco. Para entonces, aunque tenía lugar para 65 botes salvavidas, ¿qué hicieron los constructores? Es otro terrible error. Los quitaron porque se veía feo. Con 20, 10 de un lado, 10 del otro, los ponemos así bien bonitos. Aparte, no, se va a hundir. Y si tuviéramos algún problema, los botes salvavidas los usaban para ir, por ejemplo, si tienen un choque cerca de la costa, los botes eran para subir 45 personas, los llevan al de este, luego regresan por otros más, y los llevan y regresan por otros, y los llevan, o con otro barco, pero había 2.200 personas en el Titanic. Uno de los datos muy interesantes es que John Jacob Astor, el hombre más rico del planeta, no se quiso subir a ningún bote salvavidas. Se lo cedió a su esposa embarazada, se lo cedió a las mujeres y a los niños. Él murió. JP Morgan, otro de los hombres más ricos del mundo, se hundió con el Titanic. El único de los grandes millonarios que sobrevivió fue Bruce Ismay, el dueño presidente de la White Star. Andrews, el diseñador, se fue al fondo del mar. Lo que se dice es que de 1.500 personas que murieron, solo se salvaron 700. Ya me imagino si hubiera estado lleno el transatlántico. Hubieran sido 5.000 pasajeros tranquilos. Y nada más eran 2.200. De esos 700, sobrevivieron 170 de la tercera clase. 170. La mayoría murió de hipotermia, no por ahogamiento, sino por el agua tan helada. Digo, estamos hablando de que el Titanic se hundió a 600 millas de lo que estábamos hablando de Newfoundland, de St. John's, en donde estaba Carlitos, y le faltaban escasos, posiblemente 2, 3 días para llegar a Nueva York. Pero no llegó. No llegó. Cuando estaban haciendo los avisos de auxilio de que ya la proa del barco, que por cierto, aquí tengo una réplica del Titanic. ¿La podemos ver, Sofi? ¿La acerco más? Ok. Ok. Esta es la proa, la punta, la popa, están las hélices, están las 4 chimeneas. La última no funcionaba. Empieza a hacer esto el barco. Y cuando ya se empieza
a hundir, es cuando todo el mundo quiere aventarse a los botes salvavidas, algunos que se aventaban así al vacío, literalmente caían en el agua y buscaban una puerta, no sé, una mesa o algo a donde agarrarse, ¿no? Para poder sobrevivir. Pero la mayoría murió de hipotermia. Horas antes de que esto sucediera, empezaron a lanzar bengalas. De hecho, lo vieron en el California. Por ahí me llegó el rumor de que vieron en el California que estaban aventando bengalas y todo, y de auxilio, y pensaron que era la fiesta, que estaban celebrando, que estaban aventando bengalas y no sé, que estaban en la fiesta. Apagaron las luces, se durmieron cuando estaban a 4 millas. Hubieran podido salvar tranquilamente a 1,000 personas más. No lo hicieron. Pero hubo un barco que se llamaba el Carpathia. Irónicamente, el Carpathia no era de White Star, era de Cunard. Justamente también el California era de la empresa Cunard, no era de la White Star. Pero creo que en esos momentos no importa de qué empresa eres, ¿no? Hay un accidente y hay que salvar a la mayor parte de gente posible. Llega el Carpathia, hay algunos salvavidas, barcos salvavidas, que por cierto tenemos ahí uno, miren, aproximadamente es la mitad de lo que podría caber, es de los que venían más llenos, es una foto real de los sobrevivientes del Titanic, justamente que se estaba acercando al Carpathia. Y tenemos otra foto, Sophie, donde con una especie de grúas, ahí está, van subiendo los sobrevivientes. Y que por cierto, y fue toda la historia muy posiblemente de lo que me hizo la obsesión tan grande que tengo del Titanic y que ni siquiera sabía, es que venían dos parientes míos ahí. Venía una tía abuela segunda, yo lo investigué, tía abuela segunda, o sea que era prima hermana del papá de mi mamá, Mariana Asaf. Y su hijo, no he logrado determinar bien si era su hijo o su sobrino, pero muy seguramente por el nombre era su hijo. Tuvo 7 hijos. Gerios. Sí iban a venir los demás, pero último lo dijeron no. Unos porque no querían dejar a la novia, otros porque no querían dejar al novio, etcétera. La cosa es que nada más fue Gerios. Gerios nunca fue encontrado. Se murió. Y Mariana era enfermera. Estando, imagínense, de 2,200 pasajeros, hubo 170 sobrevivientes de tercera clase. De hecho, hubo 700 en total, los que fueron rescatados con vida. Entre ellos mi tía abuela, Mariana. Ella era enfermera y ayudó a muchos de los sobrevivientes. De hecho, el capitán del Carpathia, el RMS Royal Mail Ship Carpathia, le obsequió unas charolas de plata que vienen grabados como RMS Carpathia. Estamos justamente viendo uno de las bandejas de plata
y quisiera, son obras de arte, desafortunadamente no pudieron rescatar nada del Titanic, pero sí del Carpathia. Y no, afortunadamente sobrevivió ella. Serios no. Ella tenía 45 años y mi primo abuelo, segundo, tenía 21. Está en el fondo del Atlántico. Ahora, quiero ponerles este video porque ahí les están narrando, les estamos por medio de unas pizarras, fotos de mis antepasados. ¿Por qué desde los 5 años empecé yo, 7 años, a tener esta fijación? Si yo nací, no sé, 30 años, 40 años después de que se hundió el barco. ¿Reencarnación? ¿Hubo alguna reencarnación conmigo? ¿Por qué lo sueño tanto? Vamos a ver el video. Y sobre todo, que es muy importante, pongan atención a las imágenes que fueron tomadas por Joseph Davis con una cámara de esas de esos que agarraban eran como unos cartuchos así o unos cintas que tenían que mandar a revelar y bueno, que grabó justamente el momento en donde se está hundiendo el barco. No son recreaciones, no son de la película de Jimmy Cameron, no son ninguna imagen que haya sido hecha en una maqueta. Es una película de 8 milímetros. No sé si recuerdan aquellas cámaras Bolex y Kodak con la que grabaron, se hicieron muy famosos cuando grabaron el asesinato de John Kennedy, del señor Zapruder, que está en una loma y va pasando Kennedy y tiene de esas cámaras que dan con los rollos esos raros. Que por cierto tengo una, qué mal que no me la traje, se las traigo a la próxima. Tengo una Bolex. Y se graba cuando aquella escena famosa de que sí hay un segundo tirador, que fue el que mató al presidente Kennedy. Bueno, una de esas se grabó. ¿Cómo sobrevivió? Posiblemente la haya tenido alguno de los sobrevivientes, pero son impactantes. Vean ustedes escenas reales del hundimiento del RMS Titanic.
2.200 pasajeros, 1.500 muertos, 700 sobrevivientes, 170 de tercera clase. Y mi tía abuela, segunda, según cómo es mi ascendencia, Asaf. De hecho, le estaba pidiendo a Sofi que si nos hace favor de poner una imagen que tengo. Bueno, son dos imágenes. Una, justamente esta que estamos viendo, que esta, digo, porque nunca falta el incrédulo, el simpático que diga, ay, no es cierto, son mentiras. No, no son mentiras. Yo no digo mentiras. Y menos en mi programa de televisión, y menos ante el respeto que me merecen ustedes. Aquí está lo pueden encontrar en Titanic-Titanic.com. Vamos a verlo de nuevo, Sofía. La foto es en donde está como pasajero, que de hecho vienen los 2.200 pasajeros, los vivos, los muertos. Hay algunos en donde dicen estaban en tal bote, el número del boleto. Aquí estamos viendo el número de boleto no sé si pusiste el de Gerios o el de Mariana, Sofía. El de Mariana. El de Mariana, ok. Ese es el de Gerios. El de Gerios ahí dice fallecido y viene su número de boleto, creo que lo tengo por aquí anotado, no me lo aprendí, perdón. Gerios venía con el boleto número 2692 en tercera clase y Mariana venía con el boleto número 2696 en tercera clase. Ella sobrevivió. Ahí viene, lo pueden ver también en la enciclopedia titánica, se llama, y viene la evidencia de que ambos estaban en el fatídico Titanic. Por alguna razón, les quiero mostrar también aquí que soy coleccionista de varios modelos del Titanic. Me falta uno. Ya lo mandé pedir. Aquí está. Este es el Titanic. Antes de zarpar. Aquí tienen otro. De hecho, este venía en piececitas y Sophie, estando más chiquita, lo armó. De repente le entregué todo. No sé qué pasó. ¿Te acuerdas, Sophie? Sin manual Sí. y sin nada. Sí, Sabía sí. dónde iban las partes, cómo le hizo. ¿Por qué yo sé tanto del Titanic? ¿Por qué? Obviamente sí es por estudiar, lógico. Pero hay muchas cosas en donde me veo en ciertos pasadizos, entrado a ciertas puertas. No lo logro entender. Aquí hay una escala del Titanic ya partido. El Titanic, digamos que venía en esta forma. Se hunde la proa y cuando se está hundiendo es tanto el peso que se desprende la parte de atrás y se hunde. 4.000 metros de profundidad en el Atlántico. Estamos hablando de 4 kilómetros desde la superficie hasta donde quedó el Titanic. Eso de que dicen que los buzos y que tomaron video y que no hay buzos ahí. O sea, no. Los artefactos que han sacado toman video, que por cierto James Cameron para hacer la película hizo una extensa investigación de todos los restos del Titanic. Son submarinos, algunos tripulados, algunos a control remoto, porque es tantísima la cantidad de agua que están encima de estos restos que, no sé, no conozco mucho de los buzos o del tema del buceo,
pero hay una cierta profundidad en que el cuerpo humano no resiste la cantidad de agua que está encima y te aplasta como una nuez. Aquí está el Titanic hundido. O sea, así es como se ve. No sé si se alcanza a ver, Toby. Lo acerco un poco. Este es el Titanic ya hundido. Ahora, por alguna razón que no entiendo, porque Mariana, murió en el 83 en Ottawa, en Canadá. Tuvo 7 hijos. De alguna forma, mi abuelo, que venía del Líbano, y vino a América, se casa con mi abuela. Tuvieron 22 hijos, increíblemente. Mi mamá fue la número 22. 22 hijos. 11 hombres, 11 mujeres. Don Jorge Asaf, mi abuelo, por algún momento algo extraño, cayeron en sus manos y en las manos de mi abuela, Elenita Asaf, la mamá de mi mamá, las bandejas del Carpathia. Son de mis tesoros más queridos. Aquí los tengo. Los traje exclusivamente para mostrárselos. Aquí se ve que es una bandeja de plata. De hecho, no se debe limpiar. O sea, no podemos agarrar algún limpiador. No sé si alcanza a ver la impresión. Sofía, ¿se alcanza a ver? Sí. Tiene unas letras. Ok. RMS Carpathia. Y una más pequeña, que es esta. Es como un plato botanero, pero es totalmente de plata. No lo he querido limpiar. Aquí está. Este es mi episodio número 12. Con este termino la primera temporada. ¿Qué piensan? ¿Creen en la reencarnación? ¿Por qué sueño tan seguido con el barco, con el Titanic? Cuando veo un libro lo compro, lo leo. Cuando veo otro lo compro, lo leo. Qué sé yo. Es extrañísimo, pero yo sí creo que tengo algún nexo con el RMS Titanic. ¿Qué fue? Mala suerte. Posiblemente el desafío. Acuérdense, este barco ni Dios lo puede hundir. Bueno, es hora de decir adiós para el episodio número 12, El misterio del Titanic. Muchísimas gracias por estar conmigo. Mándenos, suscríbanse. Pueden, incluso tenemos por ahí un WhatsApp, Sofi, un Sí. chat en donde pueden opinar, donde pueden decir lo que les gusta, lo que no les gusta, etcétera. Pero manifiéstense siempre. Y creo que también nos falta el video del público. Y ya sería Lo vamos a todo. dejar ya pendiente para la próxima, Ah, Sofi, ok, ok. porque yo creo que ya nos extendimos demasiado. Muchas gracias a todos, fantasmitas, fantasmitos. Qué bueno que les haya gustado. Yo soy David Rojas, el fantasmólogo,
Y espero, si les gustó la primera temporada, la segunda va a estar mucho mejor. Muchas gracias por estar y por estar siempre presentes y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Corría el año de 1400, 1700 por ahí. En los años 50, aquí en la ciudad del municipio de Tapachula, Chiapas, parte de la zona alta, Tapachula se transportaba y se manejaba lo que era el carbón, el café, el cacao. Y pues aquí había gente de la zona alta, jornaleros que trabajaban todo eso. Nace un niño de familia humilde, con los pies al revés. Una de algo anormal. Y pues los señores se quedaron atónitos, pues, porque este niño era morenito, pero morenito, moreno oscuro, que era muy difícil ya que naciera alguien así de esas similitudes. Y pues los padres criaron a este niño, pero el niño fue creciendo los 3 años, 4 años. Y los padres se fueron, dejaron al niño abandonado. El niño murió de tristeza, pero se rumora que este niño hizo pacto con el diablo. Ese niño hace pacto con el diablo y se lo lleva. No tenía nombre y se le hace llamar como el Cipe, aquí en la zona costa, en la zona de Chiapas. En otros lugares es conocido como el Cipitillo, en Sudamérica. Este niño le da por comer carbón. Hoy en día se sigue apareciendo en las comunidades lejanas como zona alta, zona baja, donde la gente cocina con carbón, donde la gente hace sus cosas con el carbón. Este niño lo vas a ver después de las 12 de la noche. Este niño se roba a los niños los días viernes a las 6 de la tarde. Los regresa domingo a las 6 de la tarde en el mismo lugar. A él le encanta jugar. Lo único que se les ve son los ojos rojos y los dientes blancos. Ese niño lo vas a ver con los pies volteados al revés y apareciendo en las zonas lejanas de la serranía de aquí de Tapachula. En Guatemala, El Salvador, repito, lo conocen como el Cipitillo o el Duende. Hay muchas historias que lo han visto a ese niño. Esta es una de tantas leyendas de aquí de la zona de Tapachula, Chiapas. En la zona costa, toda la zona de Chiapas.